Bueno, pues en este video les vamos a comentar sobre los diversos videos que vemos de nuestros compañeros sobre qué es logística y las diversas entrevistas que reunieron entre cada uno de ellos, pues entre cada grupo. Primero vamos a como hacer un recuento de cada una de las entrevistas que vimos y al final vamos a hacer pues el respectivo análisis de lo que pudimos concluir con ello. Bueno, un segundito. Nosotros vimos algunas entrevistas entre pues me gustaría resaltar que, primero que todo, que las entrevistas que vimos, pues o sea, uno se encuentra personas desde una despachadora de una empresa de litografía, hasta gerentes de logística de empresas, hasta profesores, se encuentra uno casos en los que habla otro estudiante, o sea, es bastante variado, digamos, la, la discusión en logística y pues más adelante les vamos a hacer de pronto las conclusiones o las ideas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo vi un video de una señora que además que se le notaba, pobrecita, ella es la que mencionó que es la despachadora de una empresa, se le notaba que obviamente yo no sé si o sea, al parecer lo había ensayado muy bien, porque se lo aprendió y apenas se lo preguntaron respondió en 10 segundos y no quiso hablar más. Ella dijo que la logística era el ejercicio de transportar y mantener el inventario. Con respecto a eso, ¿yo qué pienso? Es una definición corta y sencilla que puede funcionar en algún sentido, pero a la cual le faltan bastantes elementos. También vi otro de un empresario eh, que ha trabajado mucho tiempo en el sector de logística. Él habla que la logística es la coordinación desde la planeación del flujo de bienes materiales e información dentro de la organización con el fin, un segundito, con el fin de entregar un producto a un cliente. Entonces, él también hace como una aclaración y es como que es que la logística es el manejo interno de la organización de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. De pronto las ideas que esta persona planteó no quedaron tan claras, pero yo haciendo digamos una interpretación tiene algún sentido lo que él quería decir, es un flujo de bienes y de información, con lo cual me parece que obtuvo una gran parte digamos, de la definición y además habló de que ese flujo tiene que ser recíproco, o sea, que no puede ser de una sola vía, tiene que ser en doble vía, de ida y de vuelta. Y pues me parece que en este sentido estuvo bastante acertada su acercamiento a lo que puede llegar a ser la logística. Vi otro video de una persona que dijo, una persona, al parecer era también, o sea, trabajaba hace mucho tiempo en la logística, pero de pronto yo lo noté, no sé si estoy equivocado, un poco más empírico. Eh, Él decía que la logística era el aprovechamiento de todos los departamentos de la empresa en función de un servicio que se le va a prestar a un cliente. De pronto a esta definición le hacen falta bastantes elementos. Tiene cosas, digamos, muy importantes y es la inclusión de absolutamente todos los departamentos de la empresa y también hace una inclusión bastante interesante que de pronto otra vez no queda tan clara y es que el servicio que se le presta a un cliente más allá digamos, del producto o bien que se le esté ofreciendo. Entonces, pues estas fueron como las tres más importantes o sea, de las que me gustaría resaltar. Entonces, pronto mi compañero les comentará algo más. Bueno, yo vi un poco más de estas entrevistas sobre el blog grupal de Juan José Ángel. Comienza hablando un comercializador, no especifican pues qué tipo es el área exactamente pues que maneja, pero sobre la pregunta de qué es logística, él respondió que era un proceso de desempeño comercial que permitía mover el producto desde que llegaba a las bodegas hasta llevárselo luego al cliente. Él no trata nada, no, dice que no se trata nada del transporte, que eso no lo involucra.
Luego habla sobre una empresa, Elliot, de la cual no se informa bien cuál es la función, pero dice que se basa en las compras y despachos de mercancías, el concepto de logística que tienen, también la llegada de la mercancía y el despacho hacia el cliente, que es pues, lo mismo, y programar los transportes y tener inventario, que también habla de las posibilidades del despacho, que por ejemplo hablan en el momento que se fuera a despachar cierta mercancía, pues se tienen diferentes clientes a los que se les despacha, pero si hay clientes a los cuales se les va a llevar, que van por la misma línea o en los mismos sectores, pues se utilizaría como llevar a los mismos, o sea, que vayan en esa misma ruta. Pero esta es solamente las ideas que habla él de logística, como en tener ideas como por separadas, como por sectores, el recibir las compras, llegarle al cliente, despacho de mercancía, tener inventario, programar los transportes, pero no es algo como que conecte lógicamente. La base de datos de virus ha sido actualizada. Efectivamente. Luego Ahora pasa a hablar podemos seguir. sobre la ferretería, que habla un señor diciendo sobre procesos donde está incluida los métodos para llevar a cabo la labor dentro de una empresa. Como vemos, esta sí es muchísimo más amplia, habla de una labor incluida, donde están incluidos los métodos para llevar a cabo la labor. Entonces esta es la noción que tiene él, o su definición. Luego hablan con una persona que maneja el área de hospedaje como en hoteles y dice que abarca todo, desde la obtención de materia prima, el transporte hasta llegar al cliente. Sabemos que todos hacen referencia a lo mismo desde el inicio de la cadena, que es la recepción del material, pasando por el transporte hasta llegarle otra vez al cliente. Y por último, habla una joven sobre que tiene una empresa de vestidos de novia, pero no es fabricante, sino es comercializadora porque importa estos vestidos. Y entonces lo que ella dice sobre la logística es que todo lo que se hace en la empresa funcione de la manera adecuada. Esa es su definición que tiene de logística. Ahora del blog grupal de Norberto Urrutia y Lina Rodríguez, primero entrevistan al profesor Fernando Quintero, que pues la verdad nosotros pensamos que pues solamente entrevistamos a uno, que fue al profesor Meir, pero entonces el profesor Fernando Quintero dice que la logística es una parte de la que es la planeación de actividades de la cadena de suministro, que es integrado a los departamentos, que es como la integración de todos los departamentos. Entonces dice esta que es solo una parte nada más de toda esta cadena de Yo te quiero abastecimiento. interrumpir, es que es importante mencionar que obviamente cuando vemos acercamientos al concepto de logística a partir de personas académicas que se dedican al estudio de este tipo de temas, porque además son ingenieros industriales o profesión que hayan cursado, pero son profesores del departamento de ingeniería industrial, encontramos obviamente conceptos mucho más cercanos a los que nosotros conocemos o hemos tratado de definir. El problema Cuando nos vamos a la práctica es como que queda más volando la idea. Exacto, además que uno como que, no sé, yo siento que el concepto de logística siempre ha quedado como ahí flotando. Es como lo que dijo Andrés López cuando llegamos a la clase la semana pasada, que nos dijo, y entonces, como lo que nos dijo Andrés López ahora en la clase pasada, fue que en serio alguno le dijo que es logística, y en verdad si nosotros nos ponemos a pensar, ninguno pudo definirlo como un concepto, o sea, como que Dar una definición sí, son como, concreta. Sí, como que dan ideas ahí, como sí, métodos, control y cosas así, pero en realidad como que no definen nada al final, queda ahí volando la idea. Correcto. ¿No Luego muestran otra entrevista, que es la del profesor Fernando Arenas, y lo que él dice es que es todo lo relacionado con el almacenamiento y transporte de mercancía y materia prima, dar un nivel de servicio bueno al menor precio y en el mejor tiempo posible. Entonces vemos como algunas de las definiciones van apuntando hacia lo mismo. Sobre el almacenamiento, habla todo de las materias primas y el transporte de la mercancía. Luego habla el profesor Juan Carlos Garzón y a la pregunta responde todo el tema de mover los recursos al interior de la empresa y la distribución de planta y sobre los tiempos y movimientos, que es como la integración de estos tres temas, y pues obviamente la llegada a la materia prima
que es, en el caso de él, esta declaración la hacía en la empresa de él, que tiene una empresa generadora de electricidad, y dice que es sobre la llegada de la materia prima para el mantenimiento de los equipos que él tiene, como los generadores. Luego habla el señor Luis Fernando García y dice que servicio que se les brinda a las compañías, que es también al menor tiempo posible, al menor precio, y pues, o sea, tener un buen nivel de servicio en un menor tiempo posible y con todas esas indicaciones. Otra cosa que a mí me gustaría de pronto mencionar es que el problema también para mí en cuanto a que no hemos podido captar el concepto, digamos, claro o acertado para lo que dentro de nosotros es acertado logística. Y me parece que es por el problema de la comunicación. Cuando una persona tiene una cámara enfrente y uno la coge como tan directamente y le preguntan, no sé para ustedes, pues la gente generalmente tiende a sentir miedo, a enredársele las ideas, a enredársele las ideas. O sea, para la gente es difícil comunicar, además que es un concepto que, como lo mencionábamos ahorita, es un concepto que es demasiado amplio y las personas siempre tienen como pequeñas nociones y le pegan a Muy varios relativo elementos. también, como Además, dependiendo de la experiencia, o sea, es diferente como la logística de transporte a la logística que maneja, por ejemplo, no sé, en los hoteles, como decía ahorita Choncho. además que el problema para mí también es que el término logística ha sido confundido, malinterpretado o desviado, porque nosotros, logística significa algo. ¿Vos en la definición, sí? ¿No está en la definición? Bueno, logística tiene una definición Pues, concreta. O sea, nosotros, obviamente cada uno de nosotros tendrá nociones de qué es logística, pero básicamente logística tiene una noción concreta. Lo que pasa es que se ha confundido a cuando uno pues yo tengo que la logística empresarial es cuando los productos se pueden movilizar de su lugar de producción hasta su lugar de consumo, por ejemplo. es, Y es como lo que dinamiza el mercado. Pero yo no sé, yo por ejemplo tendría una noción un poquito más amplia. Para mí la logística tiene que ver mucho con eso, pero también es parte de la logística la relación proveedor empresa, la relación cliente-empresa, de lo que hablábamos en el video pasado sobre logística para la felicidad. La logística no solamente comprende las operaciones de llevar un producto, de coger la materia prima, ponerla en la empresa, producirla sino y también llevarla, coordinar el tiempo y las necesidades. el tiempo, o sea, es que el problema es ese, que nadie tiene claro exactamente qué es logística y logística puede llegar a ser un término demasiado subjetivo. Entonces, por eso, pues encontramos, no sé si la conclusión es mutua, y encontramos que es muy difícil de definir el concepto, el término. Y más aún, poner de acuerdo a toda esta gente que se entrevista, pues como tienen diferentes nociones o diferentes ideas, además obviamente que lo ven aplicado como entonces es muy difícil que encontremos pues una definición concreta. Obviamente pues las que vimos aquí, como mi compañero ya, pues las personas que trabajan en la universidad, pues que enseñan esto, que trabajan con esto, pues son los que tienen como una mayor claridad y se parecen, pues coinciden con los significados. Bueno, para seguir con las entrevistas, luego hablan Jair Meda, habla sobre la gestión que es la integración de la gestión de operaciones, en las cuales están el inventario, el transporte, manejo de carga. Entonces dice que es la articulación de todos estos elementos. Luego en el blog de otros compañeros habla una señora y dice que es la manera de operar una empresa para satisfacer las necesidades de un cliente interno, ya sea interno o externo. Habla también, hace referencia al proceso de almacenaje. Luego habla un señor y dice que es una parte, que la logística es una parte de la cadena de abastecimiento, entonces que hace referencia a planificar, ejecutar y controlar no solo la información, sino los flujos hacia adelante o hacia atrás de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de un consumidor. Entonces esto me parece una definición buena, porque habla de los flujos. Y por último, hay un señor que habla sobre trabajo requerido para mover y posicionar un inventario.
Entonces vemos que hay algunos que quedan en una parte, hay otros que lo hacen más general y tienen más, un poco más También de como información. pensando como en dos palabras que lo pudieran definir, es como el control de flujos, y el flujo se entiende por información, materiales, tiempo, todo, pues, todo lo que se requiere al momento de mover y almacenar, pues, del movimiento y almacenamiento para facilitar el flujo de los productos desde el proveedor, pues, de la materia prima hasta el consumidor. Desde el comienzo de la cadena. Desde el comienzo de la cadena. Yo creo que una enseñanza que nos puede llegar a dejar este ejercicio es que lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, si nos acercamos a las personas de más bajo nivel académico dentro de las entrevistas, vamos a encontrar definiciones que tienen mucho que ver con la cuestión del día a día de que yo cojo esta caja, la pongo allá, la acomodo y luego la saco para montarla al camión y que la lleve y me la lleve a la tienda donde la tengo que llevar. Pues es un poquito exagerado lo que acabo de decir, pero es más o menos ese tipo de definición en la que vemos, hasta llegar a la gente pues de niveles académicos mucho más altos, como con lo que hablamos de los profesores, que ya tienen conceptos, digamos, mucho más amplios, pero si nos ponemos a pensar, yo no sé si piensan igual que yo, pero son menos aplicados. O sea, Más teóricos. Sí, son muy Son teóricos. más como la definición, como el concepto como tal más definido, mientras que, o sea, lo que está diciendo Lloreda, pues aquí en este último este sí era un experto, no me acuerdo bien el cargo que tenía, pero era un experto en un área de logística, de una empresa, no me acuerdo qué tipo de logística, pero vemos que tiene un buen concepto, una buena definición, como hay otros ya como el de la hotelería o el de la ferretería, así que son más según su experiencia, como lo dijo también sobre el día a día. Por ejemplo, con esto podemos resaltar también mucho lo que, no se acuerdan lo que nos dijo Andrés en clase, que era cómo se pasa desde el concepto de logística, desde el mover y guardar, creo que era la definición que él da, mover y guardar, hasta supply web, que es como el concepto más amplio y lo más novedoso y lo más dinámico hoy en día para definir logística. Entonces, o sea, en las definiciones y en las entrevistas a la gente experta, a la gente que ha trabajado con logística, nos damos precisamente cuenta de esto, de que la logística existe, desde ese mover y guardar hasta ese supply web, y que hay diferentes conceptos, diferentes trabajos, pero todos están dentro de ese rango. Es un rango bastante amplio que pues vale la pena analizar. Y ya, gracias.